Buenas tardes. En este video quería hacer una presentación resumida del primer texto de la unidad introductoria, que va a estar bastante comprimida. Vamos a estar esta semana únicamente trabajando sobre esta unidad. Pero decidí dejar este texto porque me parece que es fundamental para poder, por un lado, establecer algunos puentes con las sociologías anteriores, porque hace referencia a autores clásicos de la sociología, y por otro lado permite anticipar algunos de los temas que vamos a ir discutiendo en el marco de la materia. El texto es el que está incluido en esta compilación, Términos Críticos de Sociología de la Cultura, compilado por Carlos Altamirano, y que es la entrada a Cultura, escrita por Claudio Bensecri y Javier Aullero. En esa entrada, lo que hacen los autores es preguntarse acerca de, bueno, el recorte, qué recorte teórico a realizar a la hora de abordar la cultura, ¿sí? ¿Qué procesos se incluyen, cuáles se dejan afuera, qué agentes se incluyen, cuáles se dejan afuera, si se incluyen prácticas o no? Es decir, cuáles son los límites, ¿sí?, que permiten recortar este objeto, ¿sí? Y ellos plantean que hay dos posturas principales, una que tiene que ver con concebir a la cultura como un objeto discreto, ¿sí? Asociado por lo general al ámbito del arte, al ámbito de, digamos, la cultura entendida como ligada a saberes específicos, ¿sí? Esta es una, digamos, una concepción discreta de la cultura como dimensión social, mientras que hay, digamos, a esta visión de alguna manera se opone otra que incluye no solamente, digamos, expresiones culturales como símbolos, valores, códigos, criterios de clasificación, sino también prácticas, como por ejemplo rituales, procesos de socialización. En general, esta segunda mirada, esta segunda visión, esta segunda perspectiva fue la que finalmente se impuso en los análisis sobre la cultura. Sin embargo, la primera visión, la más restringida, se mantuvo en el tiempo y de alguna manera fue modificando su recorte porque incluyó al mismo tiempo prácticas específicas asociadas a estos productos, a estas manifestaciones culturales, como por ejemplo la que tiene que ver con, digamos, los agentes culturales, los productores culturales. Entonces se expandió de alguna manera esa mirada. Lo que hacen los autores en esta entrada es, digamos, en este rastreo de la definición de cultura, que es lo que a mí me interesa plantear también, es que van, por un lado, bueno, digamos, rastreando estas dos miradas, ¿sí?, la visión restringida y la visión más amplia de la cultura. Por un lado, a partir de los autores clásicos, ¿sí?, y después cuáles fueron esas derivas. Entonces, lo que a mí me interesa, no me voy a detener en cada punto del texto, pero sí me interesa establecer algunas líneas de orientación y qué cosas a mí me interesa subrayar de este texto, ¿sí? Entonces, digamos, por el lado de los clásicos, digamos, de Durkheim, Marx, Weber, lo que plantean, que a mí me parece interesante, es que lo que hacen estos autores es explicar procesos sociales en donde en su explicación de los hechos sociales la cultura tiene un rol central, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Durkheim, digamos, la idea de, digamos, qué es lo que mantiene a las sociedades unidas, qué es lo que organiza las sociedades, son los hechos sociales. Y lo que dicen los autores es que estos hechos sociales no son no implican un tipo de vinculación material, sino que, digamos, tienen que ver con las ideas. Y en ese punto, la definición de un concepto tan central como el de hecho social, lo que dicen los autores es, bueno, se trata de una dimensión cultural para poder pensar la dinámica social, ¿sí? Entonces, los hechos sociales, que son estas formas de hacer, sentir, de pensar, ¿sí?, corresponden a esa dimensión cultural. Esas
esos hechos sociales que son anteriores, que se imponen en los individuos, que son independientes de sus manifestaciones individuales, tienen que ver con una dimensión cultural. Entonces, en esta concepción de Durkheim, lo cultural tendría un lugar central para poder explicar la dinámica social. Otra de las obras de Durkheim es La división del trabajo social, en donde, digamos, también ahí plantea digamos, la caracterización, ¿no?, de las sociedades tradicionales respecto de las sociedades modernas. En el caso de las sociedades tradicionales, el tipo de lazo, el tipo de solidaridad que rige a estas sociedades es la solidaridad mecánica, que tiene que ver con un tipo de vínculo que se rige por la semejanza, ¿sí? Mientras que en las sociedades modernas el tipo de vínculo es la solidaridad orgánica, es decir, una solidaridad asignada por la complementariedad, ¿sí? ¿Qué es lo que establece el cambio entre una y otra solidaridad? Bueno, tiene que ver con un cambio cultural, dicen los autores, ¿sí? Entonces, ahí también habría, digamos, se trata de una transformación cultural. Entonces, algo tan central como la transición de una sociedad tradicional a una moderna puede interpretarse también como una transformación cultural, en donde, bueno, nuevamente, ¿no?, en Durkheim digamos, se subraya la importancia de lo cultural. Se pusieron la camiseta de vamos a encontrar acá, vamos a hacer un rastreo de los grandes autores de la sociología y de sus argumentaciones centrales y vamos a demostrar que se trata de cultura, digamos, están ahí batiendo el parche a favor de los estudios culturales. Hay otros autores herederos de la visión de Durkheim, como Goffman, que vamos a ver también un texto de Goffman en el marco de la materia, en donde, bueno, también hay algo. A ver, ¿por qué es heredero de Durkheim? Porque Goffman, digamos, lo que intenta hacer es dar cuenta de las regularidades que rigen a las interacciones sociales, ¿sí? No sé si recuerdan, pero digamos, la preocupación de Goffman es dar cuenta de cuáles son las reglas que rigen las interacciones cara a cara, ¿sí? Sobre todo en la vida cotidiana, una microsociología. Se trata de una microsociología. ¿Qué utiliza como lente Goffman para analizar las interacciones sociales? La metáfora teatral, ¿sí? Y en ese punto también se puede pensar, digamos, la importancia de lo cultural. ¿Por qué? Porque al referir esta metáfora teatral, lo que dice Goffman es los individuos a la hora de interpretar papeles en las distintas interacciones sociales, asumen máscaras, ¿sí? Ahora, estas máscaras no son creación individual, sino que son creadas socialmente, es decir, el aspecto creativo que tienen los individuos en el marco de las interacciones es la posibilidad de elegir entre distintas máscaras disponibles, ¿sí? No de crear, en eso es muy durkheimiano, ¿sí? Entonces, este repertorio de máscaras, las distintas definiciones de la situación, ¿sí? El abanico posible de situaciones de interacción, de cómo pueden organizarse, eso tiene que ver con una dimensión cultural también. Entonces, en estas preocupaciones herederas, ¿sí? O que, digamos, se inscriben dentro de esta tradición durkheimiana, también está presente, digamos, a la hora de analizar, se toma en cuenta y tiene algo, un acento, una importancia central, la dimensión cultural. En el caso de Marx, bueno, refiere sobre todo a la cuestión de la ideología, ¿sí? Y cómo la ideología ofrece visiones distorsionadas de la realidad.
En el caso de la religión también, ¿sí? Digamos, hay un... A ver, el ámbito de la ideología, la religión, ¿sí? Lo que de alguna manera ofrece es esa visión distorsionada de la realidad, ¿sí? Y hay una distinción entre, bueno, en la ideología alemana, entre cultura e ideología, en donde mientras que la cultura es una expresión y una representación de la vida social, la ideología contiene formas distorsionadas, ¿sí? Que emergen y disimulan, que emergen de y disimulan las relaciones de dominación de clase. Esto es central también para el análisis para el análisis cultural, ¿no? De cómo la ideología opera sobre la cultura, ¿sí? Vamos a volver sobre esta cuestión con los textos de Williams, ¿sí? En donde él analiza la distinción entre dominante, residual y emergente. Entonces, cómo hay ciertas visiones dominantes que están en conflicto de alguna manera con otras visiones emergentes. Y también lo que hace Williams es distinguir, a la hora de analizar el concepto de hegemonía, la distinción entre hegemonía, cultura e ideología, ¿sí? ¿Qué caracterización presenta cada uno y cuál es la diferenciación? Entonces, dentro de esta tradición, así como les decía, dentro de la tradición de Durkheim encontramos a Goffman, dentro de la tradición de Marx encontramos a Williams, que recupera algunas de estas cuestiones, y Willis, ¿sí? En donde también vamos a identificar cómo la ideología opera sobre la cultura contraescolar, que es la cultura creada, que crean estos jóvenes en la secundaria, estos jóvenes que cursan sus últimos años del secundario. El último clásico de la sociología al que refieren Aullero y Ben-Sekri es Weber, ¿sí? Que de alguna manera, bueno, que, digamos, a ver, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, claramente hay se le otorga al análisis de los procesos sociales y de las transformaciones sociales, digamos, la dimensión cultural, ¿sí? En donde la religión, ¿sí? Ocupa un lugar central en la explicación de una transformación social. Entonces, son las ideas las que definen las metas, ¿sí? De lo que es el éxito, de esa ética que implica, que está vinculada también, bueno, con el origen del capitalismo. Hay una dimensión cultural que también está presente en Weber y tiene que ver con el análisis científico, ¿no? Digamos, cuando se analiza, se toma un objeto de investigación, bueno, digamos, la cuestión de la significación cultural, ¿sí? Digamos que un objeto cultural no surge azarosamente. Digamos, hay algo del interés particular del investigador, pero también hay algo del contexto cultural, del campo científico, de qué temas son los que resultan relevantes en determinado momento. Entonces, a la hora de pensar la dinámica científica, también lo cultural entra en juego. Entonces, en Weber tenemos, por un lado, digamos, el origen, la lectura, ¿sí? Del origen del capitalismo, en donde lo cultural tiene un lugar central, en el análisis científico específicamente, y también en la conformación de los grupos sociales, ¿sí? En donde, digamos, de alguna manera los valores y las ideas dan cohesión al grupo, ¿sí? Es lo que hace que haya una diferencia entre la simple, digamos, congregación de individuos y el establecimiento de un grupo con, digamos, contornos propios, con intereses propios, con valores propios. Esos valores que le dan cohesión al grupo refieren a una dimensión cultural. Bien, hasta acá entonces
muy rápidamente presento, digamos, este rastreo que aparece en Auger y Bensecli en esta entrada de cultura, que está en términos críticos de sociología de la cultura, y lo que plantean también es, bueno, retomar al gran sociólogo de la cultura, que fue Pierre Bourdieu, que de alguna manera planteó una síntesis de estas diferentes tradiciones y ofreció digamos, esquemas analíticos e investigaciones digamos, que son ineludibles en la sociología de la cultura. Digo esto y también digo que no lo vamos a ver en esta materia, lamentablemente, ya lo vieron en sociología contemporánea, pero no es que no está Bourdieu por una cuestión, a ver, por no considerarlo central, sino porque, digamos, la organización de los contenidos mínimos y del recorrido, y además para no, va por otro lado, de alguna manera, y por otro lado, bueno, ya lo están viendo, lo vieron en otras materias, entonces, bueno, me permito ir a hacer otros recorridos. Hasta acá entonces la cultura como, digamos, en un sentido amplio, ¿sí? Vemos ejemplos de análisis sociales en donde la cultura tiene un valor explicativo, ¿sí? La dimensión cultural tiene un valor explicativo central para poder comprender fenómenos sociales, queda esta otra visión, ¿sí? La de la cultura como un espacio social diferenciado. Y ahí, digamos, como la cultura como una dimensión separada de lo real, se fue modificando en los últimos años, en donde no solo fue un objeto discreto, es decir, recortado sobre sí mismo, sino también un grupo de prácticas específicas. El autor al que mencionan y además que vamos a trabajar en la materia es Howard Becker, mencionan Outsiders, en donde, digamos, se puede identificar la cuestión de la producción de cultura, sobre todo, bueno, cuando analiza los músicos populares de jazz, ¿sí? Cómo es que este grupo cerrado sobre sí mismo, con una identidad propia, que genera de alguna manera una subcultura, que es, digamos, base material de una subcultura, desarrolla prácticas específicas, ¿sí? Entonces, hay, desde esta perspectiva de la cultura como una producción simbólica diferenciada, se produce una manufactura particular, en el caso de los músicos, la música, que es lo que ha trabajado más específicamente Becker, pero que también esta producción simbólica diferenciada se da en una serie de organizaciones e instituciones específicas y es realizada por un tipo particular de productores y agentes, ¿sí? Por ejemplo, en Los Mundos del Arte, que es otro libro de Becker, lo que aparece es, digamos, el carácter cooperativo de la creación artística, ¿sí? Entonces, bueno, esto también vale la pena señalar. Esta perspectiva, esta visión de Becker fue criticada, ¿sí? Por un lado, eh, primero les digo que Becker a mí me parece genial, perdón, que haga una llamada a pie de página, me parece un gran autor. Estas observaciones son interesantes. ¿Por qué? Porque señalan, por un lado, que lo que está haciendo ahí, digamos, del tipo de análisis que hace Becker, refiere no tanto a la producción de cultura, sino a la producción de objetos culturales, ¿sí? Porque, bueno, esta idea del recorte de un tipo de manufactura particular realizada por agentes específicos, bueno, efectivamente de lo que está dando cuenta es de cómo se producen, no cómo se produce cultura, sino cómo se producen objetos culturales. Esa es una crítica válida o es una observación válida, en todo caso tiene que ver con ese recorte específico. Y por otro lado, otras críticas, otra línea, ¿sí? Otra de las críticas que se han realizado es que a la cultura trata la cultura como objeto de explicación, es decir, explica ese procedimiento, ¿sí? Pero no
no toma a la cultura como una fuerza activa en la dinámica social. Un ejemplo de cómo la cultura es una fuerza activa en la dinámica social, bueno, ya lo vimos con los autores clásicos de la sociología, ¿sí? Se puede rastrear ahí. Pero hay otro autor que nosotros vamos a ver, que es Paul Willis, ¿sí? En donde efectivamente la cultura, la cultura contraescolar, de alguna manera es la que permite orientar las prácticas de estos jóvenes, ¿sí? En donde, digamos, a partir de los valores, de las... digamos, de los elementos que componen esta cultura contraescolar y cómo se organizan esos elementos, es que deciden orientar su fuerza de trabajo al trabajo manual, a trabajos de más baja calificación. Entonces, lo que hace Willis es otorgar, ¿sí? Es a la cultura, o identifica, no que otorga, ¿sí? Que identifica la fuerza activa de la cultura al dar cuenta de ese proceso, ¿sí? De cómo esos valores operan en la orientación de estos jóvenes, ¿sí? Bien. Por último, me interesa también, porque está mencionado en el texto y porque lo vamos a ver en la materia, hay otra dimensión dentro de la cultura que tiene que ver con la industria cultural, ¿sí? En donde la cultura se procesa bajo una lógica cultural. Los que plantearon esto por primera vez fueron Adorno y Horkheimer, en donde justamente plantean esta oposición entre, digamos, el ámbito de la cultura que tiene que ver con la emancipación, que tiene que ver con lo orgánico, ¿sí? Frente a la producción industrial, que es la producción seriada, estereotipada, ¿sí? Entonces hay una tensión y es la manera en la que se organiza, según los autores, la cultura en las sociedades de masa, ¿sí? Es una visión trágica de la cultura y que sobre la cual vamos a volver en la materia y vamos a revisar y vamos a ver cuáles son las distintas, digamos, cómo fue evolucionando esa industria cultural. No quiero avanzar más, demorarlos más, porque ya tienen la clase de presentación de la materia y esta en realidad es una presentación del texto como para que ustedes puedan leerlo y puedan identificar algunas de estas líneas y tenerlo presente a medida que vayamos avanzando en la materia, porque la verdad que me parece que es un texto que organiza bastante el recorrido de la materia. Bueno, espero que les sirva.